Ideas principales del texto Ética y Posmodernidad de José Luis Pinillos Díaz, en una primera parte. Bien, la ética como la conocemos, en donde nos enseñan desde la primaria o desde nuestra casa que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Por ejemplo, robar es malo, matar es malo, golpear a otra persona está mal, a menos que nos defendamos, ¿no?, de una agresión. Todo eso forma parte de la ética básica que le enseñan a cualquier niño o cualquier niña, ¿no? Pero esa ética, como la conocemos, no es muy compatible con el posmodernismo, aunque no quiere decir que el posmodernismo se vea a sí mismo como inmoral. Es decir, no quiere decir que el posmodernismo apruebe el asesinato o el robo o faltarle el respeto a los mayores, ¿no? Lo que significa es que el posmodernismo, como hemos analizado, niega grandes verdades o grandes relatos, o también niega paradigmas, específicamente 4 de ellos: el cristianismo, el marxismo, el capitalismo y la ilustración. Específicamente este texto hay una parte en donde se centra en la ilustración. Recordemos que la ilustración básicamente es hablar de lógica. El posmodernismo quita la lógica y centra el lenguaje en sus estudios. Y lo que nos dice básicamente es que en lugar de una verdad hay varias verdades. Entonces, eso también se aplica en la ética, ¿no? En lugar de haber una ética que sea universal y común a todos los seres humanos, debía haber una ética particular para cada grupo de seres humanos o para cada contexto. Lo cual hace que surja pues una ambivalencia moral, discrepancia moral y relativismo moral específicamente. Es decir, puede haber cosas que sean buenas en algún contexto, pero en esas cosas buenas en otro contexto pues puede que sean malas ahora. Este es el gran debate del posmodernismo y la ética. El texto se centra en 3 autores, en Lyotard, Bauman y Visko-Groth. Específicamente en Bauman, pero inicia con Lyotard. Y aquí hay una frase de Lyotard extraída de uno de sus textos que cita el autor Pinillas, que es muy ilustrativa acerca de la postura posmoderna, y dice así: aunque sea cierto que los seres humanos no podemos vivir sin normas acerca de lo que debe hacerse y no debe hacerse, sí podemos evitar atribuirlas una universalidad que no tienen. O sea, en otras palabras, lo que los posmodernos, específicamente hablando de ética, se oponen es que se le diga a los niños y a las niñas que hay valores, digamos, universales que siempre se han de aplicar. Por supuesto que la ética lo ha estudiado esto y hay posturas, hay personas que dicen hay valores universales y hay antivalores, sin duda, y hay evidencia de ello. Pero los posmodernos pues dicen que esto no necesariamente es cierto, porque de nuevo, así como hay muchos lenguajes, también tendría que haber muchas formas de entender a la ética. Entonces, cuando hablan de universalidad, que no tienen esa universalidad, significa que un valor no necesariamente tiene que ser universal. Algo que está mal o algo que es juzgado malo no necesariamente tendría que ser juzgado malo o es juzgado malo en todas las sociedades. Y que el pensar de otra forma, dice Lyotard, está mal, o sea, es incorrecto, ¿no? Ahí vemos que entonces el posmodernismo tiene una ética, pero muy particular, una ética muy distintiva. Ahora, este es un texto extraído, ¿no?, donde el autor Pinillas cita a Lyotard, ¿no? Dice, básicamente, ¿no?, que, como sabemos, el posmodernismo tiene su piedra angular en el lenguaje. Dice lo siguiente, ¿no? Ahora bien, con todos estos juegos de lenguaje, que no son solo malabares con los paralogismos y sus ideas sobre lo sublime, Lyotard trata de promover un cambio. En el pasado, recuerda, no existían recursos para defenderse del asedio totalitario, pero de ahora en adelante, afirma Lyotard, los niños que aprendan a leer según el régimen de frase se habrán librado para siempre del yugo de las falsas totalidades. En un mundo de frases inconmensurables, ningún discurso podría imponerse a otro en nombre de un principio universal. El disentimiento, el diferendo, será la piedra angular de la condición posmoderna, lo que permitirá hacer frente a la idea del todo, que han manejado a su antojo los totalitarismos para justificarse moralmente. Bueno, esta idea de Lyotard básicamente lo que dice es lo que ya había comentado, que a partir de las ideas posmodernas, que estas ideas llegarán a las universidades y a las escuelas, que de hecho ya lo hicieron,
a través de la influencia de autores, políticos, maestros, pues ahora el alumno a través del lenguaje podrá defenderse y decir, bueno, eso que tú me dices que está bien, pues no necesariamente está bien, o eso que decimos que está mal, o que tú me dices que está mal, pues quizá no sea tan malo. Ahora, esto se puede ver, digamos, desde un lado sublime, ¿no? Porque significaría que las personas tendremos que cuestionarnos lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Imaginemos la Alemania nazi, ¿no? En la Alemania nazi estaba bien denunciar si conocías a alguien que fuera judío, o que, por ejemplo, denunciaras ante la Gestapo a una persona que se quejara del régimen nazi. Eso estaba bien. Desde la visión de Lyotard, querría decir que las personas podrían cuestionarse en esa Alemania nazi, ¿no? Si regresamos el tiempo, que de hecho muchos alemanes lo hicieron, podrían cuestionarse si eso en realidad estaba bien, porque la idea totalitaria es que denunciar era algo bueno, no hacerlo era algo malo. Esta idea, de nuevo, que parece sublime de los posmodernos, en la práctica se convirtió en relativismo moral, es decir, pues puede que esté bien o puede que esté mal, o inclusive hay personas hoy en día que justifican a los alemanes que denunciaban o mataban judíos porque pues interpretan el posmodernismo de la siguiente manera. No, lo que pasa es que hay que comprenderlos porque estaban en una situación particular y entonces en realidad no eran tan malos, ¿no? Bueno, ese es el problema del posmodernismo. Tiene, de nuevo, insisto, una parte sublime, el como cuestionar a la autoridad, eso es válido, pero como no utiliza la lógica y a la razón, ese cuestionar a la autoridad no va relacionado con, de nuevo, lógica o con evidencia científica, sino más bien con tu sentir. Ahí recae el gran problema del posmodernismo, y es el problema que es, digamos, la base de todas las críticas hacia los autores posmodernos. Bien, ahora, aquí hay algo muy notable en este texto que nos habla acerca de que esta discrepancia no es nueva. Es decir, las discrepancias de la modernidad no son cosa nueva. El humanismo y la nueva ciencia están en discrepancia constante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que en la historia del ser humano hay un gran cambio a partir del medioevo o la época medieval, el periodo medieval, porque se empieza a tener más conocimiento, más que antes nunca en la historia de la humanidad. Y la ciencia, que estaba, digamos, en pañales, ¿no?, empieza a surgir en el medioevo. Se centra mucho en la lógica, en Aristóteles sobre todo, pero cuando llega el Renacimiento surge el humanismo, y el humanismo se centra en cuestiones, digamos, no tan directas o abstractas como la lógica, sino más bien el humanismo trata de hablar del ser humano desde otros contextos, digamos, rescatando las ideas platónicas. Esto hace que la modernidad, que se entiende desde el Renacimiento, o específicamente desde la Ilustración, tenga una discrepancia con el humanismo. El humanismo no busca necesariamente a la ciencia o a la lógica, cuando la ciencia moderna, es decir, el uso del método científico, sí lo va a hacer. Entonces ahí empieza una discrepancia. Debemos entender entonces ese transcurso del medioevo, el Renacimiento, en donde se centra, nace el humanismo como tal, y por supuesto después la revolución industrial, que es un producto de tecnología, es un producto también pues de la ciencia. Entonces ahí empieza a haber una discrepancia, ¿no? Que de nuevo no es algo reciente, data desde esos tiempos. Y por supuesto la última pelea, digamos, en esos términos, pelea intelectual, pues se da en el siglo pasado, muy fuertemente a partir de los 80s, ¿no? El humanismo y la nueva ciencia están en discrepancia constante. En la Ilustración se incrementó el conflicto. ¿Por qué? Porque la Ilustración, que viene después del Renacimiento, se centra en la lógica, y lo que hace la Ilustración y todos los autores liberales, todos los autores de ilustrados en Francia, en Inglaterra, es que hacen que nazcan formalmente, digamos, estudios de economía, estudios de química, de física ya formados, ¿no? Y por supuesto se empieza a construir el método científico, y lo que hace es que al humanismo se le empieza a relegar, el humanismo, digamos, que reniega de las bases de la ciencia moderna,
Y bueno, ese conflicto, su último encuentro, pues es el que hemos estado platicando, el posmodernismo enfrentado a la lógica. Bien, esta es la primera parte. Puedes parar en este momento el video.